Nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net. Una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net. Una señal para Costa Rica y el mundo. A ver si te animas a ser feliz. Hola, hola, mi gente linda y poderosa, ¿cómo me les va? Le habla su amiga Bercia, su programa A ver si te animas a ser feliz. Y feliz porque hoy arrancamos el programa con una invitada de lujo, una persona que quiero mucho y también respeto bastante. Ella es nuestra amiga Daniela Rodríguez Araya. Ella es enfermera y también programadora neurolingüística. Bienvenida, Dani. Muchas gracias, Ver. Para mí siempre es un placer estar acompañándote. Ok, hoy Dani con un tema que me fascina, pero bueno, que es el miedo como un maestro. Y ya vamos a hablar de eso. Antes de empezar, Dani, con la primera pregunta, recordarle a todas las personas que hoy vamos a estar rifando una muñeca se llaman muñecas ninas, la emprendedora se llama Doña Denia Quesada, ella nos está dando esa muñequita para rifar y también nos dieron, de nuestros amigos de Tienda Galia, un traje de baño de 2 piezas. ¿Qué es lo que tienen que hacer el día de hoy? Bueno, muy fácil. Tienen que empezar quedarse todo el programa y compartir el programa en sus redes sociales. Muy importante, compartir entonces el programa del día de hoy. Queremos llegar a más personas con información que siempre pueda bendecir, ayudar en el crecimiento personal de cada persona que está conectadita. Entonces, ya saben, tienen que compartir la publicación del día de hoy. Si supieran con quién estoy peleando aquí, mi perrita, Daniela, mi perrita me está agarrando. Es que hoy estoy en casa porque estoy engripadita. Tengo una perrita que ahorita va a salir en el en vivo. Ok, muy importante. Entonces ya saben cuáles son los pasos. Compartir el programa. Ahora sí, Dani, cuando estábamos hablando del tema, ¿verdad? Para el día de hoy, vos le pusiste el nombre. Yo te dije, Dani, ¿por qué no hablamos desde la programación neurolingüística, desde tu área, el tema del miedo? Y usted dijo, sí, Bercy, pero le vamos a poner el miedo como un maestro. Me gustó mucho porque en las representaciones sociales que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando uno le dicen miedo, lo ponen como algo caótico, algo malo, ¿verdad? Es como cuando nos enseñan que el blanco es bueno, el negro es malo, ¿verdad? La claridad es buena, lo oscuro es malo. Entonces, le pusiste una connotación muy positiva. Entonces, vamos a empezar ahí. Dani, ¿cómo definís vos desde la programación neurolingüística y desde tu profesión, ¿verdad? ¿Cómo definís el miedo y por qué como un maestro? Bueno, primero que nada hay que recordar que el miedo es una de las emociones básicas, ¿verdad? Es como cuando nacemos con el paquetito de ciertas emociones, ¿verdad? Una de ellas es el miedo. Entonces, desde que llegamos a este mundo, llegamos con esta emoción con nosotros y con otras. El miedo realmente tiene una función positiva, ¿verdad? O sea, el miedo es esta emoción que va a surgir, y si lo pudiéramos describir, quizá todo el mundo lo describe diferente, pero es esta sensación de angustia, ¿verdad? Incluso se puede sentir como un vacío en el pecho, pero de angustia por un peligro real o imaginario. Es decir, que el miedo como tal es una emoción que nos permite adaptarnos ante un peligro, ¿verdad? En caso de que sea un peligro real, nos permite correr, nos permite luchar, ¿verdad? Si nos vamos a años de años atrás, justamente eso era lo que ocupaba nuestro cerebro, estar atento. Es decir, el que no sentía miedo se moría, ¿verdad? Pensemos en millones de años atrás, ¿verdad? Cuando teníamos que sobrevivir en tribu, ¿verdad? Y que no había todas las estructuras que tenemos ahora. Entonces, si había un animal peligroso y yo no sentía miedo, me iba a morir. Entonces, el que podía ver los peligros era el que tenía más posibilidades de sobrevivir. Entonces, el miedo es una respuesta adaptativa, o sea, realmente viene de ahí. Lo que pasa es que el miedo
puede paralizarnos hasta volverse una limitante, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Es cuando ya el miedo no hay ningún peligro real en la vida, ¿verdad? No existe este peligro real, pero yo me lo estoy imaginando y entonces hago exactamente el mismo programa mental como si estuviera el peligro real. Es decir, me congelo, peleo, huyo, pero no está pasando nada en realidad. Y entonces muchísimas veces nos congelamos ante estas situaciones que nos dan miedo por ideas que tenemos acerca de que lo que podría salir mal, ¿verdad? De exponernos de cierta forma que nos pone en peligro. Entonces, es ahí donde yo vengo con esta propuesta de ver el miedo como un maestro. Porque desde la programación neurolingüística incluso hay una de sus premisas, es que absolutamente todo lo que sentimos tiene una ganancia secundaria, tiene una intención positiva, ¿verdad? Entonces, ok, el miedo está ahí para protegerme. ¿Por qué siento miedo? Porque yo estoy tratando de evitar, no sé, por ejemplo, hablar en público, que es uno de los miedos más comunes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo evito? ¿De qué me estoy protegiendo? ¿Verdad? Y ahí es cuando, ok, es esta limitante la que veo. Entonces, ¿cuál es la intención positiva de ese miedo? Es protegerme, es no exponerme, ¿verdad? Y cuando yo logro conocer la intención positiva y la ganancia secundaria, entonces tengo una gran oportunidad para conocerme mejor. Entonces el miedo viene a ser, por eso digo, este maestro. O sea, el miedo surge como una oportunidad de conocernos a nosotros mejor. Es una puerta, para mí es una puerta hacia nosotros mismos, ¿verdad? Qué bonito, Dani, porque yo creo que hay que reformar, lo que decías, es una emoción que siempre vamos a vivir. Mentiras que en este mundo no va a haber una persona que un momento no haya tenido miedo, ¿verdad? Es una emoción igual que la alegría, es una emoción igual que el dolor, ¿verdad? Que podemos sentir, pero qué bonito replantear eso, porque yo creo que también esa idea tuya nos ayuda a crear personas más resilientes, ver en medio de de este sentimiento, del temor, una oportunidad de crecimiento. Dani, hay temores que paralizan. ¿Por qué hay temores que paralizan? ¿Qué factores influyen para que a veces nos quedemos ahí estancados y veamos el temor como una amenaza que nos paraliza? Ok. Recordemos otra vez, ¿verdad? Y nuevamente que nacemos con esta emoción. Es decir, esto está impreso en nuestras células, ¿verdad? Es totalmente biológico. Entonces existe incluso una memoria celular acerca del miedo en nosotros mismos. Y si ves, a mí me encanta este ejemplo porque si nos ponemos a ver estos programas de Nat Geo, ¿verdad? O de, ¿verdad? Programas de animalitos, vemos cuando el león va a cazar algunos animales, ellos se congelan, se paralizan, ¿verdad? Es una respuesta totalmente adaptativa. Incluso hay unos que tienen esta respuesta de hacerse los muertos para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, este mecanismo les permite sobrevivir. Entonces, celularmente en nuestra biología está impreso y nuestro cuerpo reconoce el miedo. Ahora, el miedo también es aprendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué se nos dijo que era permitido y que no? O sea, ¿cómo nos criaron? Nos criaron a través del miedo, ¿verdad? Del tenga cuidado, se va a caer, si hace esto, le voy a decir a tal otra, si, ¿verdad? Si hace esto, ya te quito mi afecto. Y creo que otras veces hemos tocado este tema, pero entonces estamos condicionados a que si yo hago algo y algo sale mal, voy a ser percibida o se me va a retirar el afecto, ¿verdad? Entonces es como que hay una palabra que se me está yendo en este momento, pero es voy a dejar de pertenecer. Y el miedo a dejar de pertenecer es este miedo que usualmente nos paraliza, ¿verdad? Es como uno de los miedos más importantes. Entonces, hay que ver de dónde lo aprendimos. Podemos paralizarnos por experiencias anteriores, es decir, no sé, tuve un accidente de tránsito y desde ese accidente me da miedo manejar, ¿verdad? Entonces hay trauma. Entonces, cuando hay trauma, entonces, ok, ya mi cuerpo reconoce esto como una amenaza. Y cada vez que toco el volante hay una asociación mental que me dice peligro y esto me paraliza. Ahora, el del hablar en público, ¿por qué me paralizo? Usualmente es, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si me equivoco? Y regresamos al principio. Si me quitan el reconocimiento, significa que no voy a pertenecer. Y si no pertenezco, entonces
Eso hace años atrás significaba no sobrevivo, ¿verdad? Porque se me rechaza. No sé si voy ahí como en la línea de la pregunta que me hacías, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos de estos miedos que se sienten tan reales en el cuerpo, porque que no sea real, digamos, en la realidad, que no esté sucediendo, no significa que nuestro cerebro no lo reconozca como real, ¿verdad? Si yo lo estoy pensando como una amenaza real, mi cuerpo va a desencadenar las reacciones químicas como si estuviera pasando y en mi cuerpo se siente totalmente real. Entonces es cuando sentimos hueco en la panza, náuseas, ganas de vomitar y un diálogo interno, ¿verdad? Usualmente muy pesimista acerca de la situación. Qué importante eso que nos decís, ¿verdad? Porque pueden ser como varios factores, desde una cuestión de aprendizaje, ¿verdad? Inclusive el tema también hasta las representaciones sociales, ¿verdad? Que pueden existir. Muy interesante esto, Dani. Hay como ciertos mitos que he escuchado porque se repiten mucho y los apunté por acá para ver qué tenías que decir. Inclusive hay una amiga que no sé si está por ahí conectada que siempre me dice, Bercy, es que a mí no me gustan que sepan que yo tener miedo porque me siento una persona débil y no me gusta que demostrar el miedo, por ejemplo. Entonces no me expongo, por ejemplo, a hablar en público. Yo prefiero no hablar en público para no exponerme porque la gente piensa que soy muy fuerte. Entonces vea qué interesante, asocian el ser fuerte con no tener miedo, como una debilidad. Y después estaba viendo otras frases que se dicen, que dice las personas con miedo, bueno, va en la misma línea, son personas débiles o que no, o que tienen embrollos personales. Ah, bueno, había otra que decía, hay gente con temores irracionales que exageran por hacerse la víctima. Entonces, vea qué interesante. Por ejemplo, acá una chica me había escrito, Bercy, con el tema de la pandemia empecé a tener ataques de pánico y me daba miedo salir a la calle y mi familia no lo entendía. Entonces, vea qué interesante, porque era su temor y para la gente era algo irracional, ¿verdad? Pero como dices vos, en el cerebro de la persona sí es algo bastante grande. Es algo bastante real y se siente en el cuerpo real. Y yo creo que eso es suficiente. O sea, es suficiente para validar que yo lo estoy sintiendo. Ahora, cuando hablamos también del miedo como un maestro, es como tenerlo al lado, es como tenerlo a la par, como caminemos juntos. O sea, es darle la mano al miedo y caminar. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, nacemos con esta emoción básica. Y entonces hay quienes van con el miedo de frente. ¿Qué pasa cuando vamos con el miedo frente a nosotros? Entonces evito, me paralizo, no acciono, no quiero ir hacia ese lugar para no exponerme, ¿verdad? Y empiezo quizás a perderme muchísimas cosas de la vida, ¿verdad? Y experimentar expansión en mi vida por el miedo a que algo salga mal. Entonces me empiezo a limitar. Hay quienes llevan el miedo detrás y el miedo detrás tampoco es útil. ¿Por qué no es útil? Porque entonces es como, no lo veo, no me da miedo nada y cuántos pues riesgos corremos, ¿verdad? Por llevar el miedo detrás. Entonces, el miedo, llevémoslo de la manita, es como vamos al lado, vamos juntos. El miedo no se va a ir a ningún lado y para mí esto es una de las cosas como más importantes y que más aprendizaje ha traído a mi vida y es el miedo siempre va a estar presente. No se trata de quitar el miedo, se trata de quitarle el juicio que yo le tengo al miedo, ¿verdad? Quitarle él es que es malo, es que me hace sentir débil, es que me hace sentir poco suficiente, ¿verdad? Yo lo hago a pesar del miedo, ¿verdad? Es como que yo me abrazo a mí misma, a mí me encanta verlo así, es como que yo me doy este abrazo y me digo, ok, estoy sintiendo miedo por esto, pero vamos a caminar hacia ahí. Y Dani, es curioso. perdón, Dani, pensando en eso que decís, una amiga me decía que ella a veces no hablaba de sus temores porque la ridiculizaban. Entonces, pensando en eso un poquito, ¿qué frases no hay que decirle a una persona que nos manifiesta sus temores? Que creo que ahí hay veces pecamos y cerramos la oportunidad y aplica para los niños, para la familia, inclusive para estudiantes. ¿Qué cosas no hay que decir cuando las personas nos hablan de esos temores? Que tal vez para mí no sea importante, pero para esa persona sí.
Por ejemplo, eso no es nada. Es como una de las, ay, eso no es nada, eso no es nada. O por ejemplo, usted ha hecho cosas más importantes, ¿verdad? O sea, si la persona está experimentando un miedo real, acompañemos. Incluso podemos decir, no sé qué decirte, no sé cómo te sientes, pero estoy aquí. Estoy aquí para escucharte, para acompañarte, para estar con vos, ¿verdad? Para ir de la mano. No minimicemos lo que otra persona está sintiendo, porque no es, o sea, vemos la realidad, ¿verdad? Dependiendo de los lentes que nos estamos poniendo, dependiendo de nuestra experiencia de vida. No sabemos qué le está pasando a la otra persona, no sabemos cuáles son sus pensamientos, no sabemos cuál es su percepción de la realidad. Entonces yo no puedo juzgar a través de mis lentes, simplemente acompaño, ¿verdad? Y vuelvo y abrazo, ¿verdad? Siento empatía. Y si queremos, ¿verdad? Como ayudar, preguntamos. Es como, ¿te gustaría que yo te ayude? ¿Te gustaría que te diga algo? ¿Verdad? Porque al final, yo creo que lo que más importa cuando estamos experimentando estas situaciones, en lo personal, yo fui una persona que durante muchos años atrás experimenté ataques de pánico y era, o sea, me sentía muy invalidada cuando me decían eso no es nada, ¿verdad? Pero ¿por qué si usted siempre lo hacía antes? Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo viajar en bus. Cuando yo experimentaba ataques de pánico, iba a la universidad en bus. Y para mí eso era un caos. Y me decían, pero usted antes lo hacía. Pero la realidad es que en ese momento no me estaba sintiendo cómoda. Y lo único que ocupaba era compañía, un abrazo, ¿verdad? Que se me entendiera. Entonces yo creo que por ahí no minimizar es una de las cosas más importantes. Aquí alguien me puso, bueno, voy a mandar un saludo a Nayansi Marín, un saludo enorme para mi querida Ana Yancy Marín, que tiene un proyecto muy bonito con mujeres que se llama Mujeres del Corazón. Sigan en sus redes sociales. Vea, ya le hice la promoción a Ana Yancy, a Jocelyn Cruz, una amiguita que quiero mucho, a Vane Alvarado, un saludo, a Lidia González, que Dios me la bendiga, ahí está conectada en las redes, ¿verdad? Y a su hija Daila, que es amiguita mía, una niña preciosa que amo un montón. Bueno, Vane Alvarado, y si hay personas, si quieren que la saludemos, por favor, solamente nos escriben. Si tienen preguntas para Daniela, muy importante, pueden hacerlas por acá o al 87 26 07 39. Ya saben, aquí estoy revisando. Ustedes me ven aquí yo con el teléfono y no es que no le estoy poniendo cuidado a Dani, es que tengo que revisar las redes. Entonces, si me mandan al 87 26 07 39 su consulta o comentario, con mucho gusto, o lo siguen haciendo aquí desde el Face. Me escribió alguien aquí aparte, algo que yo detesto cuando hablo de mis temores es que me digan, yo pasé por algo similar, eso no es nada, que creo que lo que acabas de decir, ¿verdad? Es minimizar. Tal vez uno tuvo las herramientas para salir de una situación similar, pero la otra persona no las tiene. Y es muy típico, ahorita se le pasa, yo pasé por ahí y dice, me cae mal cuando me empiezan a contar su historia cuando yo quería hablar de la mía. Y eso es una eso que cuenta esta persona es uno de los principios y a mí me fascina de la comunicación no violenta, que también tuve una oportunidad, creo que compartir con vos algo por ahí, y es justamente de, ¿verdad? Es muy violento cuando alguien me está contando algo y yo le cuento mi historia. ¿Verdad? Cuando no escucho. Y cuando digo es muy violento, no quiero tampoco que entremos en juicio, ¿verdad? Ay, qué exageración, sino que si la persona está abriendo su corazón, ¿verdad? Vendrá luego otro momento para yo abrir el mío, pero es justamente el momento para escuchar, incluso validar, de verdad, te estás sintiendo así. A veces solo reflejar. A veces a uno le dicen, por ejemplo, es que me da mucho miedo hablar en público, porque me da miedo lo que piensen de mí. Y el solo hecho de decirte, me estás diciendo que te da miedo que las personas te juzguen. O sea, es reflejar lo que me está diciendo la persona. Da la posibilidad de que la otra persona se abra y exprese muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, por eso me parece interesante el comentario que hace, porque realmente sí lo considero y se considera una de las prácticas como violentas de la comunicación, ¿verdad? Oh, muy bien. Dani, desde la programación, ¿cómo nos puede ayudar la programación neurolingüística para enfrentar los temores? ¿Qué herramientas nos da la programación? Yo sé porque yo estuve ahí trabajando un temor con Dani y realmente me ha ayudado mucho. No he llegado donde quiero porque no he vuelto a ir, pero tengo que ir. También tuve experiencias de ataques de pánico. La gente me ve así, pero yo antes padecía ataques de pánico para hablar. Ahora lo superé muy bien, yo sé que sí. Pero bueno, desde la programación neurolingüística hay como herramientas
¿Qué es lo que hace la programación con esos temores? Ok, la programación nos permite relacionarnos desde otro lugar con esos temores. Primero, encontremos la ganancia secundaria. Ok, ¿cuál es la ganancia secundaria? Resulta que si me doy cuenta que el miedo lo que está protegiéndome es de, por ejemplo, no perder el trabajo, no sé, porque me da miedo, por ejemplo, hablar mal y perder el trabajo, perder la oportunidad de trabajo. Entonces, lo que yo estoy buscando, o sea, lo que se está buscando y la ganancia secundaria de ese miedo es mi necesidad de seguridad, ¿verdad? Ok, entonces ya vi que es una necesidad de seguridad. Entonces, con la programación neurolingüística, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ok, yo te doy esta seguridad de esta otra forma para que el cuerpo diga, ok, ya tengo la seguridad que necesito y eliminemos el miedo, ¿verdad? ¿Y cómo eliminamos el miedo? Hay diferentes formas. Usemos, y te los voy a contar tal vez de 3 estrategias, ¿verdad? Pero una de las estrategias es reencuadre de la experiencia, es decir, que vamos al momento en el que se instaló un miedo específico, reconocemos qué se siente en el cuerpo, cómo se experimenta, qué características tiene esa sensación en el cuerpo. Y cuando logramos estar ahí, reencuadramos, es decir, usamos códigos específicos para instalar un nuevo patrón de pensamiento, para relacionarnos de otra forma con ese miedo, con ese temor o con esa situación. Esto hace que la respuesta emocional se baje por completo e instalemos respuestas muchísimo más útiles, ¿verdad? Es decir, más expansivas, de poder, empoderamiento, seguridad, confianza en mí misma. Podemos usar anclajes, que los anclajes son preciosos, espectaculares. Lo que hacemos es asociar estados de seguridad y confianza sobre los estados de miedo. Entonces, como que colapsamos, hacemos que el cerebro colapse una cosa con la otra. Entonces, siempre logramos que la sensación de seguridad y confianza tenga más peso, ¿verdad? Entonces, a través de instalar estos anclajes, cada vez que yo los uso, cuando me refiero a anclajes, son detonadores de estados emocionales, son como botoncitos. Y uno de los ejemplos que pongo es cuando trabajo hablar en público, hago anclajes en las plantas de los pies, ¿verdad? Entonces eso significa que la persona cada vez que se pare, cada vez que dé pasos, va a sentir su seguridad y su confianza, porque estamos instalando los disparadores justamente en la planta de sus pies. Esto es un ejemplo. Y está el diálogo interno, por supuesto. ¿Cuál es la historia que yo me cuento alrededor del miedo? ¿Qué estoy interpretando acerca del miedo? Porque usualmente estos temores y este miedo por sí mismos, perdón, me está pasando un camión por aquí, estos temores por sí mismos eh, se sienten muy reales, pero el significado que yo le doy tiene todavía más peso que el propio miedo, ¿verdad? O sea, me paraliza más el, la idea de que no tengo que sentir miedo, ¿verdad? Es como eliminemos este miedo para poder, no sé, sentirme mejor. Entonces, ¿por qué antes de eliminar ese miedo no nos permitimos experimentar ese miedo? Sintámoslo, sintamos el miedo. ¿Qué tiene ese miedo para decirnos? ¿Por qué está ahí? Y después de sentirnos, cuando dejamos que el miedo nos atraviese, es cuando surge usualmente cosas mejores, ¿verdad? Y yo creo que tal vez muchas de las personas que escuchen van a estar de acuerdo en que después de las cosas por las que sentimos más miedos, usualmente duelos, divorcios, pérdidas, relaciones, surge, si estamos dispuestos, surge algo muchísimo más bello, ¿verdad? Detrás de los miedos más profundos están las posibilidades más grandes, si nos atrevemos a verlo. Qué bonito, Dani, porque hay veces hablamos, ahora yo te hice una pregunta, Dani, ¿qué no decirle a una persona que nos cuenta un temor? Y bueno, nos dijiste no minimizarlo, no decirle que eso es nada, pero ahora hablaba de los diálogos internos. Y hay veces nosotros mismos somos los que decimos, qué tonta, ¿por qué sentís este temor? ¿Por qué? Qué ridícula. Y hay mujeres que me han dicho, yo lo he experimentado, uy, ver si cómo te pasó eso, ¿por qué sentir ese temor si es irracional? Y hay veces uno mismo se latiga. Entonces, qué importante es también aprender cómo enfrentar y qué decirnos ante el temor, ante esos temores.
Muy importante, un saludo a doña Isabel Sánchez, están participando en la muñeca Lidia González, Vanessa Alvarado, Isabel Sánchez, las personas que están conectadas hasta el final y comparten la publicación que han participando. Saludos doña Isabel de una muñeca Nina, de nuestra amiga Denia Quesada y de un traje baño de 2 piezas de nuestros amigos de Tienda Galia. Dani, por aquí me hacen una pregunta bien bonita. ¿Cuántas sesiones de programación neurolingüística necesito para trabajar el temor que manejo? No me dijo cuál temor. Ajá. Va a ser, depende, ¿verdad? O sea, depende de muchas cosas. Pero usualmente los procesos de programación neurolingüística son rápidos, o sea, porque los resultados son muy tangibles, ¿verdad? Son herramientas prácticas, fáciles y sencillas. Es decir, desde la primera sesión yo me siento diferente, ¿verdad? Desde la primera sesión yo salgo o sea, con otra perspectiva acerca del mundo, de la situación que me tiene ahí. Esta persona que te escribió me puede escribir directamente a mí, me cuenta su miedo, me cuenta un poquito de su experiencia y yo con muchísimo gusto pues me dedico un ratito, ¿verdad?, a hablar con ella para indagar un poco más y poderle ayudar con respecto a la cantidad de sesiones que puede requerir. Y siempre esto es subjetivo, ¿verdad? O sea, esto es una idea, pero por lo menos un aproximado de una estrategia que se hace de programación para que puedas ver un cambio como más tangible. Ok, alguien me pregunta dónde trabaja Daniela, muy importante, ¿verdad? Nos pregunta, y si las sesiones tienen que ser presenciales, muy Ok. importantes. ¿Qué podemos decirle a esta persona? Ok, yo trabajo, bueno, presencial, trabajo en San Ramón de Alajuela, pero también atiendo virtual y las sesiones son igual de efectivas virtuales o presenciales, o sea, no hay ninguna diferencia. Hacemos sesiones preciosas virtuales, ¿verdad? Y a distancia. Entonces, nada más me pueden escribir a Balanceadamente TR y yo con mucho gusto les comparto toda la información acerca de las sesiones. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Realmente he aprendido mucho de Daniela Rodríguez. Ustedes tienen que conocerla. Si la vibra bonita la sienten aquí, si ustedes la conocen, tiene algo tan hermoso, esa magia que uno desea hallar en todos los seres humanos. Contacten a Daniela si necesitan. Bueno, unas sesiones de programación sí funcionan. Yo la he utilizado y todavía tengo pendiente una ahí que Dani sabe cuál es un temor que yo digo que es irracional y que tengo que trabajar. Contacten a Daniela, muy importante, hagan del temor su maestro, aprendan del temor a enfrentar algo que tal vez te está obstaculizando a llegar más arriba a un proyecto, algo que usted quiere alcanzar, no se quede de brazos cruzados. Mi mamá siempre me decía pequeña algo, haga las cosas aunque sea con miedo, porque si usted espera que se le quite, No. nunca lo va a hacer. Y me encantaba esa frase de mi mamá, hágalo con miedo. Y así empecé hablando en público y me da vergüenza, vea, y lo superé muy bien. Entonces yo creo que no debemos dejar que el temor nos paralice. Puede sacar lo más hermoso, un montón de habilidades que ahí están estancadas. No permita que el miedo se vuelva un paralizante en su vida. Y como dice Dani, qué bonito, hagámoslo un maestro. Redefinamos desde otro punto de vista más positivo el temor. Dani, un mensaje final para despedir e irnos a unos cortos comerciales. Bueno, muchas gracias por invitarme. Primeramente, de verdad es un placer estar aquí y recordarles que el miedo es una oportunidad magnífica y maravillosa es una puerta de regreso hacia nosotros mismos. Y si hay algo que nos da miedo ir, si nosotros abrimos esa puerta del temor y vemos hacia adentro, vamos a descubrir un lugar expansivo de gracia, de paz, de plenitud que ya habita adentro de todos. No hay nadie que no lo tenga porque nacimos con esa gracia. Entonces abrimos esa puerta y regresamos a ese lugar de confianza y seguridad. Ese es mi mensaje. Tómenlo de la mano, que no vaya ni atrás ni adelante. El miedo de la mano, aquí, a la par mía, de lado, enseñándome. Y van a aprender muchísimo. Daniela, muchísimas gracias. Sé que esta no va a ser la última vez porque eres una de esas personas que ya forman parte de nuestro proyecto. A ver si te animas. Se te quiere un montón y mi gente linda, vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos con el segmento de derecho. Ya casi regresamos. A ver si te animas a ser feliz. Trajes de baño Galia, confeccionamos a tu gusto y medida, porque nuestra razón de ser es la satisfacción de nuestros clientes, experiencias y calidad a toda prueba. Estamos ubicados en el centro de San Ramón de Alajuela, de los semáforos de Negro Jiménez 25 metros norte. Somos fabricantes y hacemos envíos a todo el país.
Cope Palmares, con los mejores precios y atención de la zona. Apoyamos los productos nacionales. Ubicados en Palmares de Alajuela, visítenos. Contáctenos al teléfono 2453-0426 y encuéntrenos en redes sociales como Supermercados La Cope. Para que la magia de la niñez nunca se pierda, Muñecas Nina, elaboradas con mucho cariño, rescatando las tradiciones. Un regalito muy original y cargado de recuerdos. Muñecas Nina, 8981-5763. Envíos a todo el país. Pizzería Ragú, la mejor comida italiana, traída desde la isla de Capri a Costa Rica. Venga y deguste el verdadero sabor de Italia. De la Bomba Tropicana 500 Sur Diagonal a Semaco. Teléfono 2440-7127. Pizzería Ragú. Estamos de vuelta. A ver si te animas a ser feliz. Bueno, mi gente linda, ya volvimos a nuestro segmento con el licenciado Guillermo Bonilla, hoy con un tema bastante interesante y sé que muchos van a estar muy interesados porque con todo esto de la pandemia, bueno, se reforzó, ya el teletrabajo existía, pero se reforzó y creo que mucha gente tuvo que implementarlo o sí, porque nos mandaron a casita. Entonces hoy vamos a hablar de los contratos de trabajo y el teletrabajo. Pero bueno, bienvenido, don Guillermo, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, Bercy, un gusto saludarte y un gusto saludar también a todos nuestros oyentes, y poder compartir con ustedes, estos conocimientos que a través de la vida he ido adquiriendo, en la materia laboral. Ok, bueno, muchas gracias, don Guillermo. Recuerden, si quieren, siempre me le hacen bastantes consultas a don Guillermo, ya se me está haciendo popular acá. Vea, si tienen alguna consulta, un comentario, don Guillermo, al 8726-0739, él desde su experiencia, pues bueno, va a compartir esas experiencias y su conocimiento. Ok, don Guillermo, 8726-0739, recuerden compartir la publicación, van a haber dos ganadores el día de hoy en el programa. Las personas que compartan el programa van a ser dos ganadores de un traje de baño, dos piezas de tienda Galia y una muñeca de doña Denia Quesada que se llama Muñecas Ninas. Ya las vieron en las redes sociales, está hermosísima la muñeca. Bueno, Guillermo, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el marco legal para que un trabajador pueda accesar a esta modalidad de teletrabajo acá en Costa Rica? Bueno, eh, hace pocos años, inclusive antes de la pandemia, en el año 2019, se promulgó la ley para regular el teletrabajo y aparte de esa ley, que específicamente establece la normativa, eh, para regularlo, pues también tiene su reglamento respectivo. Entonces, pues ambas normativas son especiales, pero igualmente es de aplicación el Código de Trabajo en todo lo que pues resulte congruente con esta forma de trabajar. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que el Código de Trabajo establece la necesidad de que en toda relación laboral haya un contrato de trabajo por escrito. Resulta que, bueno, el Código de Trabajo nuestro es de 1943. Este año cumplimos 80 años del nacimiento del Código. Es, yo creo que ninguno de los que estamos en este momento reunidos, muy pocos, tal vez vivían en aquel tiempo, ¿verdad? Y por supuesto que entonces, vamos, lo que jamás se iba a pasar por la mente del legislador que iba a existir una computadora o un teléfono celular. Y todavía hasta hace poco, yo recuerdo en mi niñez, en mi adolescencia,
pues ver que todos los trabajadores se trasladaban a su centro de trabajo y de hecho que existía dos jornadas de trabajo, una a la mañana que empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana, perdón, regresaba todo el mundo para sus casas, los buses llenos y a la 1 de la tarde todo el mundo iba otra vez para su trabajo y después salía nuevamente a las 6 o a las 7 de la noche. ¿Y por qué eso? Porque era necesario que el trabajador estuviera en un centro de trabajo donde sus jefaturas estuvieran fiscalizándolo, estuvieran controlándolo. Eh, Era sumamente normal en aquel tiempo, ahora pues sigue siéndolo, pero mucho menos, el que el trabajador tuviera que llegar y marcar su tarjeta y si llegaba tarde, pues hay que dar la tarjeta a la prueba que llegaba tarde y entonces era posible que lo sancionaran por llegar tarde. Habían algunos vivillos, trabajadores amigos que llegaban más temprano y le marcaban la tarjeta al que venía detrás, lo cual también constituía una falta y sigue constituyendo una falta. Bueno, ahora con el teletrabajo, pues esta situación ha cambiado bastante. En la relación laboral, uno de los elementos propios de la relación laboral, de los tres elementos de la relación laboral, es la relación de subordinación. Esa relación de subordinación implica que el patrono tiene tres potestades, tres poderes. El primer poder es el poder de dirección, determina qué tiene que hacer cada funcionario, cada trabajador, eh, el momento en que debe hacer ese trabajo, la forma en que debe hacerse ese trabajo, el lugar en que debe hacerse ese trabajo, ¿verdad? Ese es el poder de dirección. Tiene también el poder de fiscalización, porque controla si el trabajo está haciéndose en la forma en que él lo indicó y en la oportunidad en que lo indicó. Y tiene también el poder sancionador, que es aquel que implica que el patrono pues puede sancionar, puede castigar, si se quiere decir, al trabajador con una sanción por no cumplir con las obligaciones contractuales, de manera que puede imponerle una sanción de amonestación oral, verbal, puede ponerle una amonestación escrita, puede ponerle una suspensión de algunos días sin goce de salario y puede ponerle también un despido sin responsabilidad patronal. Resulta que en el teletrabajo que mencionábamos, ahora está regulado por esa nueva ley. Esta relación de subordinación se ve un poco relajada, ¿verdad? Se torna un poco más flexible porque ya el teletrabajador no está en el centro de trabajo, sino que pues puede estar en su domicilio o puede estar inclusive en una oficina particular e inclusive puede estar en esos tiempos fuera del país. Y hay gente que teletrabaja desde Nueva York, que trabaja desde Bruselas, desde París, y ahí están, teletrabajando. Siempre regulados por esta ley. Ahora, de los pensamientos o situaciones importantes que es necesario que se tengan en cuenta con esta ley del teletrabajo son los siguientes. Toda relación de teletrabajo tiene que ser voluntaria. O sea, a ningún trabajador se le puede imponer, el patrono puede imponerle que teletrabaje. Asimismo, puede haber
teletrabajo en forma total, que toda la jornada de trabajo sea teletrabajo, o puede haber también teletrabajo parcial, que parte de la jornada sea teletrabajo y que semanalmente algunos días trabajen teletrabajo y otros días trabajen presencialmente, ¿verdad? También hay que tomar en consideración que cuando entra esta ley, habían trabajadores pues que ya tenían su contrato presencial, ¿verdad? Y que a raíz de la pandemia precisamente el patrono decidió enviarlos de emergencia a trabajar a la casa y se han mantenido así y quizás no han firmado un contrato, pero el contrato original es un contrato de presenciabilidad, ¿verdad? Está esa categoría o ese grupo de trabajadores, pero también están aquellos trabajadores que desde que entran a laborar, ya firman un contrato de teletrabajo, ¿verdad? Hay que hacer esa diferencia. Porque en el caso de los trabajadores que desde el inicio empiezan a trabajar como teletrabajo, igualmente tienen que manifestar su voluntad para hacerlo. Eh, el contrato de teletrabajo se va a mantener por siempre, ¿verdad? No, el trabajador no puede después decir que ya no quiere teletrabajar, sino que solamente quiere que sea presencial el trabajo que presta. Mientras que en el caso de los que ya tenían el contrato de presenciabilidad, eh, a esos trabajadores hay que hacerles una adenda contractual. Y en esa adenda contractual, entonces, el patrono y el trabajador tienen que llegar al acuerdo sobre asuntos sumamente importantes como los siguientes. Por ejemplo, la jornada de trabajo. No es lo mismo una jornada de trabajo eh, en el centro de trabajo, ¿verdad? Que la jornada de trabajo que puede ser prestada en la casa, en el domicilio, ¿verdad? Ahí pueden negociar y decir, bueno, antes yo llegaba al trabajo a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, ahora pactemos y yo puedo empezar a teletrabajar, inclusive desde más temprano, a las 6 de la mañana y salir a las 2 de la tarde, o etcétera, ¿verdad? O hasta podrían pactar en tener un tiempo para poder ir a recoger a los niños, etcétera, ¿verdad? La jornada de trabajo se puede pactar también el horario de trabajo, ¿verdad? Y es importante tener en consideración que al teletrabajar, las obligaciones y los derechos propios del trabajador presencial no se modifican, son los mismos, ¿verdad? Eh, Igual tiene derecho al mismo salario, igual tiene derecho al descanso, igual tiene derecho a las vacaciones, igual tiene derecho al aguinaldo. No se puede hacer diferencia entre un teletrabajador y un trabajador. Eso sería discriminatorio y eso no es lo que busca el el teletrabajo. Don Guillermo, perdón Ajá, que meta aquí la cuñita. sí, Vea, voy a solamente mandar un saludo a Daniela Quiroz. Recuerde compartir la publicación y a todas las personas que están conectadas para participar del sorteo del traje a baño de 2 piezas y de la muñeca Nina. A Isabel Sánchez, un abrazo. Veo que está conectada Sala de Belleza Evi Arias. Familia, un abrazo, bendiciones, que nos escriban a dónde están ubicados. Daniela, bueno, Isabel Sánchez, Daila y Lidia que están por ahí. Alguien me acaba de escribir por acá, don Guillermo. A mí me negaron el teletrabajo porque dijeron que no era teletrabajable. Entonces, sí, eso es apelable porque, bueno, eso es importante, ¿verdad?
todos los trabajos son teletrabajables, y otra persona me puso ahí, pregúntele al licenciado Bonilla eh, que si mi empresa está en la obligación de darme equipo, porque yo no tengo una buena computadora. Esas son dos preguntitas. Muy bueno. Les decía que el teletrabajo es voluntario. Y tanto es voluntario respecto del trabajador que quiera teletrabajar, como de la empresa que quiera concederle el teletrabajo. Entonces, sí es posible que la empresa diga que no, que, que no acepta contratar a la persona o poner a la persona a teletrabajar. Igualmente, podría ser que mediante un adendum la empresa ponga a una persona a teletrabajar y posteriormente, en unos años o en unos meses, después la empresa considere que eh, no es necesario tenerla teletrabajando, que le sirve más tenerla presencialmente y puede revocar también esa, esa forma de trabajo. Lo que sí es importante es que la empresa, una vez que otorgó el teletrabajo, ¿verdad? Y quiere revocar ese teletrabajo, no puede hacerlo por un simple, como por una forma de castigar a la persona, ¿verdad? Como decir, con este me saco el clavo y ya le quito el teletrabajo, o hacerlo de una forma discriminatoria, ¿verdad? Eh, de, a- por esas razones no podría el patrono eliminar el teletrabajo, ¿verdad? Creo que con eso queda, queda clara la respuesta. Sí, perdón que, como decimos los chicos, que mete el caballo. Vamos a Pero montarnos en el caballo. no, hay una pregunta que me parece muy buena, así me la aclara a mí también. Pero Dice, tenía otra pregunta antes de esa. ajá, bueno, la que me acaban de mandar es, dígale a don Guillermo si estoy obligado a poner la cámara en mi casa, porque hago teletrabajo en mi casa, pero siento que violenta mi derecho a la privacidad, lo de la cámara. Bueno, vamos a ver. Hubo una pregunta que decía que si el patrón no tenía que darme el equipo. El equipo, Sí, la computadora, decía porque tenía una que no estaba en tan buen estado y no sí, quería usar. sí, el patrón no está en la obligación de dar el equipo. El artículo 69, inciso D del Código de Trabajo, aunque fuera de 1943, decía que el patrono tiene que dar todas las herramientas de trabajo de manera que pueda trabajarse eficientemente. Ahí se refería tal vez a los serruchos, a los martillos, a todo ese tipo de herramientas, pero eso es aplicable en la actualidad. Es decir, la computadora es necesaria para poder hacer teletrabajo, y si el patrono está aceptando esa forma de trabajo, es porque al patrono le conviene esa forma de trabajo, porque a fin de cuentas, eh, los patronos pues logran economizarse muchas cosas. Economizan agua, economizan electricidad, pueden economizar internet, infraestructura, mobiliario, sillas, etcétera, ¿verdad? En resumen, sí, sí, el patrono tiene el deber de brindar la computadora. Eso no quiere decir que el trabajador no pueda decir en algún momento, "Mm, no, yo trabajo con mi propia computadora". Pero si el trabajador trabaja con su propia computadora, debe saber que, hablando un poco del derecho a la intimidad, que el patrono tiene derecho a accesar esa computadora, ¿verdad? Claro, ese acceso no es irrestricto. Al accesar esa computadora, la información de esa computadora, no puede accesar informaciones que sean de tipo, bueno, íntimas, privadas del trabajador. Y al hacerlo, siempre tiene que estar el trabajador presente. No puede hacerlo el patrono pidiendo la computadora y vamos yo voy a ver lo que tiene, ¿verdad? No, necesita estar, o es necesario que el trabajador esté presente en ese momento. Ahora, la pregunta es, el patrón no me está poniendo cámaras
en la casa. Bueno, habría que ver. En, uno pensaría de primer momento que es violatorio de la intimidad, ¿verdad? Habría que ver cuál es el aposento. Si es un aposento que es solamente una cuestión de oficina, podría ser que no fuera violatorio de intimidad, porque es simplemente estar observando al trabajador. Pero si aposento es la habitación eh, matrimonial o la habitación personal, etcétera, ahí sí podría haber una violación. Ahora, lo que se busca también, y lo que la ley lo ve como ideal, es que el teletrabajador tenga un aposento específico, ¿m? Adecuado con su mobiliario para efectuar el teletrabajo. Y es un aposento que tiene que tener suficiente iluminación y tiene que tener suficiente ventilación, ¿verdad? De forma que no, que por hacer el teletrabajo no vaya también a atentar contra la salud ocupacional. Entonces, el patrono podría decir, mire, señor, usted no va a trabajar en un lugar adecuado, puede poner en riesgo su salud, entonces yo mejor prefiero no autorizarle el teletrabajo. Don Guillermo, este tema creo que genera bastante por el tema de ella y que se vino la pandemia y la gente tuvo que optar, la virtual, como dice usted, ya el teletrabajo estaba aprobado, pero como que no todas las instituciones lo habían acogido. Con el tema de la pandemia, pues yay, tuvo que utilizarse bastante. Aquí hay una pregunta también muy interesante, que yo creo que usted por ahí lo mencionó en relación que los derechos son los mismos y los deberes haciendo teletrabajo que estando en la parte presencial. Pero esta persona nos dice, ¿qué pasa si yo me caigo o tengo un accidente dentro de la casa en horario laboral? Siempre aplican las pólizas. Entonces, porque esa es la pregunta de la persona. Es correcto. La ley, que les voy a decir el número de la ley es la 9338, es del 18 de septiembre del 2019, establece que realizando el teletrabajo, pues también pueden suceder riesgos de trabajo. Siempre y cuando, pues, ese riesgo de trabajo, ese accidente, suceda con ocasión del trabajo, ¿no? Eh, Vamos a ver, no sé, esto, se sentó en la silla a teletrabajar, se le rompió la silla, se cayó y se golpeó la espalda, ¿no? O estaba en la oficina, se enredó en la silla y pegó la frente en el piso. Eso es un riesgo de trabajo. Eh, Le cubre, lógicamente, la, la póliza, igual que le cubre, por ejemplo, en caso de una enfermedad, porque al estar teletrabajando, pues hay personas que también se fisuran sus nervios de la mano. Ahora no recuerdo, hay unos nervios específicos que se dañan al estar tecleando o por las posiciones, todo eso. Esas son enfermedades de trabajo e igualmente los cubre las pólizas del Instituto Nacional de Seguros. Ujú. Ahora, Bueno, si resulta que estaba teletrabajando y un pronto a otro salió a atender un vendedor y se tropezó en el portón, bueno, ya ahí habría que discutir a ver si eso es un riesgo o no, o si decidió ir a la pulpería y un perro la mordió o lo mordió, ¿verdad? Habría que pensar, a ver, todo es muy casuístico. ok, ok. Muy bien, don Guillermo. Esta pregunta es mía. Esa no me la hizo nadie. ¿Aplica igual el teletrabajo para el sector público que al sector privado? La ley es la misma, la ley es la misma y el reglamento es el mismo. Lo único que en el sector público pues puede haber una regulación mayor por los reglamentos interiores de trabajo, los reglamentos autónomos de trabajo y que puede ser que establezcan alguna norma. Lo cierto del caso es que ninguna norma y ninguna disposición reglamentaria o sí, o de reglamentos autónomos o directrices
pueden ser más perjudiciales o otorgar menos derechos que los derechos que están en el código de trabajo, ¿verdad? Y sobre todo, pues sí, el valor de la intimidad, ¿verdad? Ningún reglamento podría violentar el derecho a la intimidad, más de lo necesario. Cuando digo yo más de lo necesario es porque recordemos que aun cuando la intimidad es un derecho, se puede pensar, decir que es, de hecho, es un derecho humano, ¿no? Eh, todos los derechos, pueden ser en alguna medida menoscabados en el tanto haya un principio de razonabilidad o de proporcionalidad o de objetividad para hacerlo, ¿verdad? Ok, por acá me están haciendo otra pregunta. ¿Es necesario que utilice el uniforme de trabajo mientras estoy en teletrabajo? Pues yo creo que si la empresa le dice que lo use, pues tiene que usarlo. Ahora, alguna razón tendrá la empresa a decirle que lo use, porque podría ser que se trate de una persona que está atendiendo clientes, ¿no? Y necesita que tenga el uniforme para hacer ver que forma parte de los empleados de la empresa, ¿verdad? Mm, Igualmente, bueno, sí, más que todo en esos casos. No le mm. encuentro otro sentido, ¿verdad? Si no no tuviera contacto con clientes, etcétera, de ahí, mm, no sé, no habría necesidad tal vez de tener una vestimenta muy formal. Ujú, ujú. Aquí una persona me dice que si es discriminación, mira, y lo que hemos venido hablando de la discriminación, bueno, el hostigamiento, móvil laboral y después la discriminación. Es discriminación. En mi oficina habemos tres compañeros que hacemos las mismas funciones. A ellos les dieron teletrabajo y a mí no. Es muy La- casuístico. Habría que ver por qué, porque podría ser que la empresa necesite que haya alguien presencialmente. Eh, por ejemplo, yo veo las oficinas de los tribunales y las oficinas de los tribunales, pues siempre tiene que haber alguien para atender, para atender públicos, para atender llamadas, etcétera, ¿no? Eh, no se descarta que pueda ser discriminatorio, ¿verdad? Y que pero habría que pueda, ver habría y que ver que, el caso. y claro, y que pueda haber tal vez ahí discriminatorio y hasta puede haber, como siempre, puede haber un revanchismo o una forma de sacarme el clavo, ¿no? Pero todo eso tendría que haber pruebas, indicios fuertes para poder alegar eso. Ok, ¿cuáles son las causales, me dicen, para que se cese el contrato de teletrabajo? Si hay causales, que creo que por ahí usted lo mencionó un momento. Bueno, hay que verlo así. Como le dije, hay dos tipos de trabajadores. Los Ujú, que venían trabajando ya presencialmente y que no tienen un contrato original de teletrabajo, ¿verdad? Y este, los que sí tienen ese contrato porque ya pues son trabajadores nuevos. Esos trabajadores nuevos que firmaron un contrato de teletrabajo, ¿verdad? Este, el patrono tiene que mantenerles ese contrato, eh, porque en el momento en que diga que no quiere más el teletrabajo, pues ahí lo que habría sería un despido con responsabilidad patronal. Ok. Ahora, causales del cese del teletrabajo. Pues la más simple es la simple voluntad del patrono. El patrono ujú. no quiere más mantener al trabajador en teletrabajo
entonces decide tenerlo en presenciabilidad, ¿verdad? Pero lo único que sí hay que tomar en cuenta, que es lo que yo les decía, era que esa voluntad no es la voluntad por la voluntad misma, cuando más bien se está reflejando que hay un capricho, que hay una actuación por debajo de, de discriminación o de represalia o de castigo. Eso ya es excepcional, ¿verdad? Ya eso ya no sería la propia voluntad del patrono, sino que sería más bien ya un modo de perjudicar al trabajador. Ok, por aquí me hacen dos preguntas, les prometo, una, pues no sé, pues nos quedan 3 minutos. Una pregunta es, pregúntale a don Guillermo, porque siento que con el teletrabajo inclusive me llaman fuera de trabajo más, me llaman a cada rato. Entonces, Eso también, ok. Ahora, eso tiene que quedar regulado en el contrato o en la adenda del contrato. mm, Tiene que haber un contrato escrito o una adenda. O sea, no puede ujú, haber teletrabajo si no hay contrato escrito. Entonces, ahí tiene que estar regulado de que una vez que finalizó la jornada de trabajo, se acabó. Ya no hay más prestación de servicio. Y si, por ejemplo, el trabajador se niega a contestar el teléfono después de que a las 6 de la tarde salió, eso no puede indicarlo o atribuirlo el patrono como una falta para despedir o para sancionar. ujú. Ok, vamos a dejar esta pregunta para el otro programa porque el otro programa va a ser todo dedicado para que sepan al tema del teletrabajo porque ya veo que resonó mucho. La pregunta de la chica que me puso, acá una consulta sobre cada cuánto se tiene que renovar el contrato y que algunas dudas ahí que me puso. Entonces voy a también a pedirle que me la aclare un poquito más porque no me quedó ahí como muy claro. Entonces ahí le voy a consultar y la otra semana, no, perdón, este programa se va a repetir la otra semana porque vamos a estar en Semana Santa, así que recuerden pasear responsablemente, si toma, no maneje, tengan mucho cuidado si van a la playita, estar muy pendiente de los niños, si se van a vacacionar, no olviden a los perritos, no me los dejen ahí, ahora que tengo perrita, estoy más pendiente de los animales, no me los dejen ahí solitos, abandonados, son parte de la familia, tengan mucho cuidado. Este programa se repite la otra semana, entonces en 15 días vamos a tener a don Guillermo toda una hora para hablar del tema del teletrabajo que veo que resonó mucho. Creo que es por el contexto de todo lo que se ha venido dando. Inclusive mucha gente, don Guillermo, tenía resistencia al teletrabajo y vieras que veo mucha gente ahora que está muy resistente, que quieren que se continúe, ¿verdad? Tiene sus pros también, así como es para la parte patronal. Yo digo que en teletrabajo, don Guillermo, bajé de peso, dormí mejor porque no tenía que viajar, todas las presas, gasté menos porque no comía afuera, para mí, por lo menos en lo particular, en mi salud, las desveladas y todo fue una bendición. Entonces, este tema da para bastante. En 15 días vamos a tener un programa de 1 hora y a la persona que mandó la consulta, bueno, le prometemos que se la vamos a evacuar. Don Guillermo, que Diosito me lo bendiga, me lo proteja y nos vemos en 15 días. ¿Qué le parece? Nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Bueno, un besote, que Dios me lo bendiga y mi gente linda, nos vemos entonces la otra semana, la repetición de este programa y también en 15 días con la segunda parte del teletrabajo. 1 hora para que usted haga todas las consultas libremente. Que Dios me los bendiga. A ver si te animas a ser feliz.